es principalmente católica. Tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje: la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco y el Santuario del Señor del Chalma en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en la Ciudad de México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera. Una vez llegado al pueblo, con gran alivio caminaba Felipe. Lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con su edad. Su vestimenta era extraña, pues parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto, de color pálido, casi blanco, que, aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaban centros bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada, de color blanco, blanqueada por 2 mariposas rosas a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaba ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas, grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se tratara de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿viene usted sola? A lo que la mujer le respondió: sí, joven, vengo sola, porque desde mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me ha concedido varias gracias y mucha fortuna,
otro lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos que, aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban, anunciando la misa que estaba por comenzar, así que Felipe entró al templo, pensando que quizás la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús, que le dijo: «Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde». Felipe asintió y contestó: «Claro, ahí estaré, no se preocupe». Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote, que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló: «¿Requieres algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?». Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. «Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré una mujer que también caminaba como yo hacia el templo y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más». El sacerdote preguntó: «¿No te dijo su nombre o de dónde venía?». Felipe se sintió algo tonto, porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia, y contestó: «La verdad, padre, no hablamos de nada de eso, y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más». El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: «Pues quizás encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos?». «Sí», contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca, en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuellos de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido
hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal. Enterrarlos, hijo, junto con los de otros tantos peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre, por fin, el descanso eterno. Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir. Hacia el año 1536 comenzó la construcción de esta parroquia en un solar que había pertenecido al templo de Santo Domingo. El terreno había sido entregado a una cofradía de religiosas de Santa Catarina, quienes mandaron construir una capilla, pero debido a la gran afluencia de población, fue elevada de rango de parroquia hacia 1567. En 1623, la parroquia sufrió muchos daños ocasionados por la gran inundación que asoló la Ciudad de México. La iglesia se consolidó una vez más hacia 1662, pero de nuevo fue derrumbada por lo frágil de los cimientos y el peligro que representaba para los feligreses. Se volvió a construir hacia 1740, ya con un nuevo estilo, el churrigueresco. En su interior se encontraba la advocación mariana de la Virgen del Rayo. Hacia 1931, la parroquia fue declarada monumento histórico, a pesar de que en 1933 se descubrió que tiene una peligrosa inclinación y además estaba hundiéndose. En 1974 se incendió, aunque por fortuna no sufrió ningún daño estructural. Nuestra historia ocurrió en esta iglesia. Es una de las leyendas más antiguas de la Ciudad de México y, como toda leyenda, tiene un gran contenido fantástico, pero creo que bien vale la pena transmitirla. Hacia el siglo XVII habitaba en la iglesia el padre don Gabriel Denia, hombre de edad avanzada, cuya bondad, gentileza y fervor eran muy conocidos entre la comunidad. Era delgado, de piel tan blanca como la de los santos que se encontraban en su parroquia, y de bondadosos y profundos ojos azules. Solo había algo que inquietaba al barrio, y esto era que el padre Denia, todas las noches, al sonar las 12, bajaba a la iglesia y allí permanecía durante horas. ¿Qué hacía todo ese tiempo? Era un misterio, pero la gente solía decir que bajaba a la iglesia a rezar. Tantas fueron las habladurías y el misterio sobre este asunto que llama la atención de dos renombrados personajes de la misma época: el regidor don Felipe Salgado de Villalba y el licenciado Martín Cimbrón, un colaborador del regente. Ambos se reunieron en casa del regidor y discutieron el asunto. Debemos averiguar qué es lo que hace el padre Denia por la noche. Después de todo, la seguridad del barrio es mi responsabilidad, dijo don Félix, mientras tamborileaba con los dedos en su ornamentado escritorio. No creo que el viejo padre esté haciendo algo indebido. Además, si no nos metemos con la iglesia, puede haber más problemas de los que podamos solucionar, contestó don Martín Cimbrón. Los chismes están creciendo, Martín, y lo sabes. Pronto esto llegará a oídos del virrey, y entonces será mi cabeza la que esté en juego. Si las sabidurías llegan al virrey, también es posible que lleguen hasta el obispo, y ante esto no creo que él se quede muy quieto. Seguro removerá a Denia de la parroquia, y tu asunto será resuelto. Martín observaba con detenimiento a don Félix, mientras éste cavilaba. No esperaré hasta que eso pase. Además, todo el barrio quiere al padre Denia, y no sé qué tan conveniente sea que lo reemplacen. Quizá hasta nos enfrentaríamos a un disturbio peor. ¿Por qué no resolverlo nosotros mismos antes de mezclar las autoridades?
fácil. Podemos quedarnos después de la última misa y ver qué es lo que hace el padre a tan altas horas de la noche, fuera de sus aposentos. El espíritu aventurero de Martín lo movió a aceptar sin vacilación alguna. Se despidió de su anfitrión y abandonó su casa con un compromiso. Se veían esa noche en la misa de vísperas. Ambos llegaron puntuales a la cita y participaron en la liturgia. Don Félix siempre se había considerado un hombre de fe y difícilmente creía que el padre Denia estuviera haciendo algo incorrecto. Sin embargo, también sabía que debía averiguar antes de que el virrey prestara oídos a las murmuraciones sobre las actividades del padre Gabriel. Al término del oficio, el sacerdote se dirigió hacia la sacristía, mientras los fieles salían de la iglesia santiguándose. Martín avanzó hacia el confesionario y se escondió en su interior. Lo mismo hizo don Félix con el confesionario localizado al otro lado de la iglesia. El sacristán salió a cerrar las grandes y pesadas puertas del templo. Después hizo una reverencia ante el altar y se retiró. La iglesia se quedó vacía. El silencio era absoluto, por lo que ambos personajes comenzaron a sentirse adormilados mientras esperaban al padre Denia. Después de casi 5 horas de espera, sonaron en la calle unos pasos que se aproximaron a la iglesia. Martín, despertando de su sopor, emitió un leve silbido, tras lo cual don Félix se puso alerta. La puerta emitió un chirrido al abrirse y cerrarse. El padre Gabriel Denia entró con paso lento. Ambos hombres se miraron a la expectativa de las actividades del modesto sacerdote. Este se arrodilló frente al altar, sacó de su bolsillo un rosario negro de madera, se santiguó y con sus profundos ojos puestos en la imagen de la Virgen comenzó el rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Respondieron no una, sino varias voces ante los aterrorizados ojos de los dos vigilantes. Las figuras de los santos descendieron de sus pedestales y se arrodillaron a ambos lados del padre Denia. Esta vez los dos hombres escucharon más voces respondiendo a la oración del padre Denia. Voltearon al lugar de donde las voces procedían. Miraron asombrados como cientos de personas de distintas edades, sexo y posición económica llenaban las naves de la iglesia. Todas ellas llevaban en las manos pesados grilletes y lucían un semblante triste. En la religión católica se cree en el purgatorio, lugar al cual van las almas de los seres que no cayeron en pecado mortal, aunque sí cometieron pecados leves, con el fin de lograr que esas pequeñas faltas sean perdonadas. Se cree también que actos sacramentales, como la misa y el rosario, por las almas del purgatorio, tienen el poder de liberarlas de ese lugar y concederles distintas gracias. El valor de ambos hombres los abandonó. El regidor don Félix lanzó un grito aterrorizado antes de desmayarse, casi al mismo tiempo que también gritaba Martín, aún escondido en el confesionario. Al oírlos, el padre Denia corrió a auxiliar a don Félix, quien yacía sin sentido en el suelo. Las voces de las almas dejaron de rezar y todas desaparecieron del mismo modo en que habían llegado. Los santos, antes arrollados junto al padre, también regresaron a sus nichos. El sacerdote, con voz tranquila, trató de que el regidor recobrara el sentido, pero cuando vio que de nada servía, salió presuroso de la iglesia para pedir ayuda al velador. Ambos hombres fueron llevados a sus respectivas casas.
Don Félix, breve presencié un acto que no estaba destinado a los ojos de los vivos. Estuvo largo tiempo en cama, sufriendo alucinaciones, hasta que perdió la razón y murió. Don Martín Cimbrón